Disculpen. Ya, ahora sí. Entonces vamos a entender nuevamente que las proteínas son fundamentales para la vida, y tenemos las proteínas fibrosas y tenemos las proteínas globulares. ¿Cuáles son las proteínas que nos interesan a nosotros por ahora? Son las proteínas fibrosas, ¿ok? En biología estamos viendo las proteínas fibrosas, ¿ok? Porque estamos viendo que la queratina, que está en la epidermis, el colágeno, la elastina y la reticulina, que están en la dermis, son proteínas fibrosas. Entonces ahora vamos a entender esta idea. Entonces, cada una de estas pelotitas son aminoácidos, ¿ok? Que yo les digo que son como perlas en un collar, ¿ok? Entonces, cuando los aminoácidos, que son las subunidades de las proteínas, se unen en este collar de perlas, que yo les digo, y generan esta estructura más grande, esto se denomina proteína, ¿ya? Y las proteínas ya dijimos que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿ok? Y entender que las proteínas son compuestos orgánicos, es decir, los aminoácidos y las proteínas están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Y eso significa compuestos orgánicos, que está compuesto por carbono, por hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Y entender que este es un aminoácido, que lo podríamos dibujar así, o como una pelotita, como estaba antes, y este es otro aminoácido, que lo podríamos dibujar así, o una pelotita, y que la unión de estos aminoácidos generan lo que es una proteína, ¿ya? En el fondo, esta sería una perla, esta sería otra perla, y esto sería el collar de perlas, que es una estructura más grande, ¿ya? Nuevamente acá la misma idea. Cada pelotita de un color es un aminoácido, y hay muchos aminoácidos, ¿ya? Entonces, este aminoácido en unión con más todos estos de acá, se unen para formar lo que es la estructura de una proteína, que sería esta estructura completa. Y acá nuevamente la misma idea. Un aminoácido unido a otro aminoácido, a otro, generan una proteína, ¿ya? Y entender que los aminoácidos son los que están acá, ¿ya? Existen 20 aminoácidos y nosotros no vamos a estudiar nada químico de los aminoácidos, solo vamos a entender que es algo así como este circulito, que es una perla que al unirse y formar un collar, generan la estructura de la proteína. ¿Ya? Yo se los enseño así, chiquillas, para que no nos compliquemos la vida, porque esto nos da como para una clase completa de hablar aminoácidos, pero la verdad es que no es el enfoque de cosmética, de cosmetología, ¿ya? El enfoque de cosmetología es que usted entienda en grandes rasgos que la unión de aminoácidos forman proteínas, y entender que el aminoácido cisteína y metionina son esenciales para la formación, sobre todo, de la queratina del pelo, ¿ya? Y yo les decía que este aminoácido, cuando uno se hace un alisado permanente, ya sea con el método que sea, la metionina de nuestro pelo, que es un aminoácido que está en la fibra de la queratina, en el fondo, cuando yo me hago un alisado permanente y rompo el rulo o el relieve del pelo, en el fondo la irregularidad del pelo, para dejarlo lacio, lo que yo hago es modificar la metionina. Ya se entiende en el fondo que hay que entender químicamente o hay que entender biológicamente que esto en el fondo es 100% proteína. Todo el pelo que nosotros tenemos en la cabeza en el fondo es 100% proteína, y la proteína es la queratina, y la queratina está compuesta por subunidades, y entre esas está la cisteína y la metionina, y que la metionina es importante porque cuando yo me hago, por ejemplo, si tengo el cabello ondulado o rizado, si yo me hago un alisado permanente, lo que yo hago es modificar esta metionina, y así el pelo me queda liso, ¿ya? O lacio. ¿Se entiende, cierto? Luego tenemos la idea, esto lo vamos a ver como que de los 20 aminoácidos que existen, hay aminoácidos que son esenciales, es decir, que yo los tengo que consumir en la dieta porque mi organismo no los produce, y otros que son no esenciales, que mi propio organismo los produce. Por tanto, nuevamente, a esta idea de nutrición que habíamos hablado en química, hay que añadirle que hay que consumir ciertos aminoácidos para que en el fondo estos aminoácidos produzcan las proteínas que necesita nuestro organismo, y así mantenernos saludables, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una proteína fibrosa y una proteína globular? Nuevamente, ¿una proteína fibrosa estaría compuesta por aminoácidos? La respuesta es sí, y la pregunta acá sería, ¿una proteína globular está compuesta por aminoácidos? Y la respuesta es sí, ¿ya? La mezcla de diferentes aminoácidos, ¿ok? Entonces, nuevamente, acá, esta hebra de acá, es la unión de múltiples aminoácidos que forman una hebra de colágeno. Luego, la otra hebra está compuesta por la unión de otros aminoácidos, y la tercera hebra está unida por la unión de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas 3 hebras de aminoácidos? Lo que hace el mismo organismo es como trenzarlo para formar una hebra de la proteína, ¿ok? Y así cada una de estas líneas son esta cama elástica que yo les decía que se encuentra en nuestra dermis. ¿Ya? ¿Se entiende así, cierto? ¿Se entiende mejor? Sí. Ya. Luego tenemos los otros tipos de proteína, que yo les decía que es como una madeja desordenada, una madeja de lana desordenada, en donde nuevamente tenemos las hebras, pero la hebra está como entrecruzada, está desordenada, a diferencia de la proteína fibrosa, que la hebra está ordenada, está trenzada. En la proteína globular, las hebras están completamente desordenadas, así como súper enrolladas entre sí, y en este caso acá tenemos que las proteínas globulares son las enzimas, que son los catalizadores de reacciones químicas en el metabolismo celular, y también las proteínas globulares son la hemoglobina, que todavía no la hemos visto, pero lo vamos a ver en un futuro, que es la proteína que está en los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno, ¿ya? Nuevamente, ¿se acuerdan del tejido de la sangre? Cuando hablábamos de los glóbulos rojos, esta proteína se encuentra dentro de los glóbulos rojos y transporta el oxígeno por mi sangre, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, de las proteínas fibrosas, las que nos interesan son la queratina, el colágeno y la elastina, porque eso es el tejido de la piel que estamos viendo, y de las proteínas globulares, las que nos interesan son las enzimas y la hemoglobina, ¿ok? Entonces, yo les decía que dentro de las proteínas fibrosas, que nos interesan a nosotros, tenemos que esta línea azul que está acá, está compuesta por aminoácidos, la unión de un aminoácido con otro formando un collar de perlas, ¿cierto? Luego se entrecruzan 2 cadenas, luego el entrecruzamiento se une con otro más, y luego con muchos más, y esto genera una microfibrilla. Y si yo cortase el pelo transversal y longitudinalmente, lo que yo vería es que una microfibrilla sería eso pequeñito que está acá. Y luego la unión de muchas microfibrillas generan una macrofibrilla, y la unión de múltiples macrofibrillas generan cada una de estas estructuras que están en el pelo, que sería como una célula, y esta es una célula muerta, ¿ya? Entonces entender que el gran porcentaje de nuestro pelo, casi el 100% de nuestro pelo, son queratina y células muertas, ¿ok? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces entender que cuánta cantidad de queratina tiene que producir mi cuerpo para generar el crecimiento de 1 centímetro de mi pelo es mucha. Entonces es necesario en el fondo el consumo de alimentos ricos en proteínas también, porque eso va a ayudar en el fondo al fortalecimiento de mi pelo, ¿ya? Luego tenemos acá la misma idea, chiquillas, de que una queratina unida a otra queratina generan, y esto unido a otras 2 queratinas más, generan una fibrilla, y esto genera, bueno, y una fibrilla en el fondo, y esto, la unión, genera una macrofibrilla, que sería lo que está acá, ¿ya? No sé por qué dice macro, he visto una macrofibra, esto es una macrofibrilla, y macrofibrilla, perdón, sería esto, y acá la unión de hartas macrofibrillas generan una estructura que al unirse con otras fibras de queratina, perdón, generan la estructura del pelo, ya nuevamente lo mismo. Y acá tenemos, por ejemplo, la estructura del colágeno, que nuevamente es una estructura lineal, y acá no sé si lo ven acá al lado, pero se ve nuevamente una proteína como trenzada, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Es decir, el colágeno y la queratina son similares porque son proteínas fibrosas, ¿ya? Pero el colágeno se encuentra en la dermis y la queratina se encuentra en la epidermis. Y respecto a la elastina, sería algo como así, ¿ya? Que es como esta estructura alargada, que también es fibrosa porque genera una estructura lineal, y cuando está relajada se encuentra así, pero cuando yo genero una fuerza que
mueve esa fibra, por ejemplo, en la deformación de la piel, yo lo que vería es un estiramiento y luego una relajación, ¿ya? Y eso en el fondo lo que le da la elasticidad a la piel, ¿ok? Y nuevamente habría que entender que esta línea que está acá está formada por múltiples aminoácidos que generan la proteína de la elastina, ¿ok? No sé si queda claro así. Y nuevamente entendemos que, vamos a irnos a esta idea, que dentro de una célula eucarionte, vamos a pensar en la capa espinosa. ¿Se acuerdan de que la capa espinosa es una capa de células vivas que vienen de haber nacido en la capa basal? Son células que generan diferenciación celular y metabolismo celular, y esta célula de esta capa espinosa que yo inventé aquí, necesita adquirir nutrientes y eliminar desechos, y para eso debe realizarse mediante reacciones químicas. Y yo una reacción química le puse como la idea de que A más B, dos sustratos, generan dos productos C más D. Entonces, esto es una reacción metabólica simbolizada, ¿ya? Y que necesita, para que ocurra esta reacción metabólica en esta célula de la capa espinosa, yo lo que necesito es una enzima, que una enzima es una proteína globular. Nuevamente, esta idea de la lana así como desordenada, una lana enmarañada, y esta idea de una proteína mucho más desordenada, y además necesita, para que ocurra esta reacción química, una coenzima, un cofactor, que esto es sinónimo de vitaminas. Por eso, en el fondo, para que todas sus células generen un metabolismo normal, usted necesita consumir vitaminas, ¿ya? Entonces, las vitaminas o coenzimas o cofactores son sinónimos, y las enzimas son sinónimos de proteínas globulares. Y nuevamente la idea de que en nuestra piel no hay proteínas globulares, hay proteínas fibrosas, que las proteínas fibrosas generan esta idea como de trenzado, y cada hebra está formada por la unión de aminoácidos, y eso es más que nada lo que a mí me interesa que les quede claro, chiquillas. Yo sé que no es tan fácil de entender en una clase así como así. De repente, si pueden buscar información por internet, o si quieren yo les puedo mandar información, pero lo que más me interesa, como en términos generales, ya como para ir cerrando, no sé si quedó claro o no, si alguien puede activar su micrófono, en el fondo lo que me interesa es que entiendan en que pequeños subunidades de aminoácidos generan una estructura más grande que se llama proteína, que dijimos que era una macromolécula. Las proteínas son esenciales para el tejido de la piel, las uñas y el cabello. Las proteínas que tienen nuestros tejidos de la piel y los anexos cutáneos son proteínas fibrosas, es decir, generan estas tres hebras y se entrecruzan entre sí. Y además me interesa que entiendan para que ocurra el metabolismo celular en una célula viva, es necesario una proteína globular, que se llama enzima, y además es necesario una coenzima o un cofactor, que son lo que denominamos las vitaminas en química, cuando hablamos de nutrición en química, ¿ya? Con esa idea general me interesa que se queden, y si usted quiere estudiar un poco más, yo le podría buscar alguna información adicional, como para que vaya entendiendo, pero entender que si usted esto lo estudia en textos científicos, va a ser mucho más complicado que como se lo expliqué yo, ¿ya? Porque aquí hay muchos términos bioquímicos y biológicos que yo estoy intentando no mencionar para no complicar más esta materia, sino que para verlo lo más superficial posible y hacerlo lo más simple y básico posible, ¿ya? Entender que cada perla de un collar de perlas, cada perla sería un aminoácido, y el collar de perlas completo sería la proteína, ¿ya? Y esa proteína puede ser fibrosa, como son las de la piel y los anexos, o puede ser globular, como es la de la hemoglobina o la de las enzimas que están acá, ¿ya? Eso más que nada, chicas. No sé si alguien quiere, abrir su micrófono, o sea, activar su micrófono y decir si entendió o no, está muy difícil, si necesita material adicional, porque yo lo estoy intentando entender lo más simple posible para nivel cosmetológico, ya no para nivel de bioquímico, ni de biología celular, ni nada más complejo, ¿ok? Profe, una pregunta, ¿usted va a enviar igual
esta clase así al Sí, Classroom? se la puedo mandar, chiquillas, pero acuérdense que tiene puras imágenes. Entonces, toda la explicación es suya, ¿ya? Yo de repente quizás el lunes le podría poner una pequeña explicación al lado, como en palabras, para que usted pueda estudiar. Eso me puedo comprometer, ya lo voy a anotar. Porque como son puras imágenes, al final, por ejemplo, las personas que no vinieron a la clase van a quedar como con muchas dudas porque no tiene palabras, ¿ya? Entonces vamos a intentar poner oraciones de ideas más esenciales. Profe, ¿y en el libro esta clase? No, en el libro, chiquilla, esto es como adicional que yo se lo paso todos los años, porque en el libro solo hablan de proteínas fibrosas, ya, de proteínas fibrosas, el colágeno, la elastina y la queratina, pero no hay una definición concreta ni hablan tanto de aminoácidos. Yo en el fondo paso esta información porque para entender que mi pelo está formado de queratina, tengo que entender en el fondo un poco más pequeño de qué se trata estas proteínas, ¿ya? ¿Qué es una proteína? Me interesa saber qué es un aminoácido, cuántos aminoácidos está formado el pelo, en el fondo ahí, eso ya son preguntas como más difíciles, pero me interesa que ustedes se queden con lo básico nomás, de que mi pelo, ya sea mi pelo del cabello, el pelo de las cejas, los vellos del rostro, todo lo que está asociado a eso está formado por queratina, al igual que las uñas y al igual que la capa externa de la piel, y me interesa que se queden con una idea general más que profundizar tanto en esto, ¿ya? Pero esto no sale en el libro, por lo menos que yo sepa. No sé si alguien lo ha visto dentro de las páginas que yo he mandado, pero no aparece. Esto es como adicional. Lo que podría hacer es algo así como la clase, poner oraciones de las ideas más generales y con eso ya quedarse como idea. Pero la verdad es que esto yo no lo evalúo tanto en las clases, pero sí ayuda al entendimiento del estudiante para entender integralmente qué significa una proteína y para entender que las proteínas en el fondo que componen los tejidos con los que trabajamos son importantes entenderlas y aprenderlas y entender cómo se estructuran, ¿ya? Pero yo me imagino que esto no está en el libro y casi ninguna profe lo pasa porque se vuelve un poco más complejo el entendimiento, pero por lo menos para mí es esencial que ustedes entiendan a cabalidad lo que es una proteína, chiquilla, sin aprenderse de memoria y sin profundizar tanto en los contenidos. ¿Ya? Lo que puedo hacer es poner las ideas generales de cada diapositiva, les pongo la foto y eso lo puedo subir para que estudien sus compañeros, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta, chiquillas? ¿No? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, vamos a dejar hasta acá la clase de consulta de biología y vamos a pasar luego a la consulta de biología a la clase de consulta de química, ¿ya? Entonces con esto vamos a dejar la clase acá, vamos a darnos 5 minutitos e iniciamos la próxima clase. ¿Qué les parece? ¿Ya? Ok. Ya chicas, entonces nos vemos en 5 minutos más, ¿ok? Ya, chao. Nos vemos.